un apóstol Pedro que sanaba, un apóstol Pablo que oraba, que lo visitaba Jesús en la cárcel y hacían una oración y la gente se sanaba, como lo hacía el maestro. ¿Por qué no lo vemos entonces? ¿Por qué se recurre a métodos alternativos? Ahí usted tiene la respuesta. Porque se tiene solamente la forma de la religión, es la cáscara, lamentablemente. Y aquí voy a mostrarles, para que ustedes lo verifiquen, el tema de la conferencia general, donde aparece justamente el tema del aborto. Usted puede ir, esto que le estoy presentando, en la página oficial, por si usted lo duda, por si usted no lo cree, arriba aparece adventistasarchivo.org. Y si usted va ahí donde dice Yearbook, le va a aparecer eso que está presentando ahí. Esta es la página oficial de la conferencia general. Y puede ir entrando usted, por ejemplo, aquí donde estoy mostrando, ahí dice los libros, y ahí dice reuniones. Periódico, pero la que está al medio dice reuniones. Y ahí usted puede ver que aparece una lista con distintos trabajos que se realizaron ahí, y usted entra a este que está ahí con rojo, donde dice Conferencia General de 1992. Y ahí aparece cuando la directiva de la Conferencia General aprobó una lista de procedimientos para realizar abortos. Escuche bien, porque usted se lo estoy demostrando de que esto es real. La Junta Ejecutiva de la Asociación General del 12 de octubre de 1992 del Concilio Anual, realizado en Silver Spring, o sea, en Maryland, allá en Estados Unidos, da unas directrices acerca del aborto. Y entonces usted busca ese día, 12 de octubre de 1992, cuando se reunieron ellos, y va a encontrar este documento que aparece ahí en la pantalla y que usted lo puede chequear. Le estoy dando la evidencia, anótelo ahí, porque esto lo puede usted verificar. Porque realmente están sucediendo cambios importantes en el mundo, en la tecnología, en la iglesia, en los creyentes, y por eso que Dios levanta, para detener esta ola de mal, tiene que levantar Juanes Bautistas modernos para que reprendan lo que está sucediendo en el mundo, para que pueda haber un sacudón, un alto, un stop, para poder refrenar estas fuerzas del mal que están haciendo cambios para mal en el planeta. En el Espíritu de Profecía, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334, dice así: Dios nos ordena hablar y no queremos callar, dice ella. Si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios los pasan por alto, con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Tremenda cita, que si nosotros nos callásemos, que no lo mencionara porque la gente no le gusta, porque los hermanos hieren su sentimiento y no quieren estar en un statu quo, pero está el otro lado de que seremos responsables si no hablamos, si no enseñamos estos males que hay en nuestro alrededor. Eso también lo incluye a usted, que me está escuchando. No es solamente para los ministros que administran la palabra al pueblo. Dice que serán hechos responsables de los pecados de esos culpables. Más claro no se puede enseñar. Es muy duro, pero es la verdad y no podemos maquillarlo, no podemos suavizarlo poniéndole una capa, encubierto esto para esconderlo. Porque día tras día están muriendo niños asesinados en el pueblo que se dice ser el pueblo de Dios, por una conveniencia económica, material, mundana. Es tremendo. Por eso que tenemos que tocar estos temas, tenemos que dar a conocer, y por eso que en la Biblia encontramos a un Juan el Bautista que denuncia, a un Elías que se planta enfrente del rey Acab de Jezabel, que en realidad la vida de estos hombres son profecías y que nos sirven a nosotros, porque por ejemplo Elías
se va al cielo en un carro de fuego. Asimismo sucederá con los redimidos. También encontramos en Apocalipsis 14:8, dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en los tiempos de Elías había una mujer que cae, que hace beber al poder civil, al rey Acab, le hace beber el vino y lo emborracha. Pero ahora en el Apocalipsis tenemos esa mujer que le da vino, emborracha a los reyes de la tierra, que son las doctrinas falsas que se meten cada día. Y nuestro deber como hijos de Dios es dar estos mensajes, pase lo que pase. En 1 Reyes 21:23 dice, hablando de Jezabel, dice, también de Jezabel ha hablado el Señor, diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Versículo 25, ciertamente no hubo ninguno otro como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Y en la vida de Juan encontramos también que hay una mujer que incita, en este caso al rey Herodes, porque son los enemigos que debemos enfrentar: el poder religioso representado por la mujer y el poder civil, los gobiernos. Que el poder religioso va a pedir la cabeza de los Juanes Bautistas modernos, aquellos que dan el mensaje. Entonces en la Biblia encontramos no solamente acontecimientos de seres humanos, sino que son profecías. ¿Y qué decir allá en los tiempos de la reina Esther con Mardoqueo, que representa al pueblo de Dios, con Amán, que es el poder civil porque el rey le pasa el anillo y le da el poder? Pero había una mujer que también trata de incitar a Amán para que destruya a Mardoqueo y al pueblo de Dios. Esa mujer se llama Ceres y lo había incitado a matar a Mardoqueo porque le dijo, mátalo y levanta una horca y ahí ahórcalo. Entonces esto es más, mis hermanos, que simples historias de seres humanos. Y cuando vemos nosotros a Juan el Bautista, representa nuestra labor, nuestro mensaje, preparar el camino al Señor. ¿Y tú lo estás haciendo? ¿Estás haciendo algún esfuerzo en tu vida, con tus cercanos, en tu ambiente que te rodea, con las personas? ¿Le estás dando este mensaje? ¿Estás deteniendo estos cambios horrorosos que estamos viviendo como generación? Ojalá que así sea, porque cada cosa se va a volver a repetir y Dios quiere un pueblo que le prepare su venida. Así como comieron la carne a Jezabel, también a esta Babilonia, a esta mujer maligna, el papado, le van a devorar sus carnes. En Apocalipsis 17:16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí está. Lo mismo que le pasó a la Jezabel literal, ahora le pasa a esta ramera babilónica que nosotros tenemos en nuestros días. Y cuando es perseguido Elías, el motivo que se da para perseguirlo es el cambio climático, la sequía, porque era grave en Samaria. Vean ustedes, por favor, los detalles de lo pasado en la antigüedad con lo que está sucediendo hoy. 1 Reyes 18:1-3 dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Entonces ahí muestra de que el clima, en este caso la sequía, era grave, había afectado la economía, la gente no tenía que comer, el poder civil del rey estaba preocupado con respecto a eso. Y hoy pasa exactamente lo mismo y fue el motivo de la persecución que se originó en contra del profeta. Y hace poquito tiempo tuvimos la cumbre de los países que se reúnen en la COP26,
de las Naciones Unidas allá en Glasgow, Escocia. Y ellos tuvieron casi 2 semanas reuniéndose, pero descansaron un día. Estos países principales, poderosos, descansaron un día. Y ese día fue el día domingo, el falso día de reposo, lo que nosotros conocemos como la marca de la bestia. Y ellos lo dieron por hecho de que ese es el día del Señor. Cuando estas cosas sigan adelante, esta sequía con este cambio climático con tornados, con terremotos, con tifones, con distintas cosas que se le achacan a la naturaleza, aumenten, entonces van ellos a pedir un día de descanso, y ya se ve cuál es, con todo con todos estos problemas climáticos, que hay islas que se están desapareciendo, allá en Oceanía, en distintos lugares. Ellos en esta reunión dijeron que algunos de los cambios que ya se han puesto en marcha, como el aumento continuo del nivel del mar, son irreversibles durante cientos de años. Esa es parte del reporte climático que hicieron estas personas en esta reunión. Entonces, la cosa no se va a mejorar. Los cambios que se están dando ahora son para mal, son cambios graves, y requiere que el pueblo se levante, que el pueblo estudie, porque el enemigo trabaja y trabaja. Ustedes pueden ver cómo este asunto se reunió, Biden, el presidente de Estados Unidos, con el Papa, poquito día antes, y antes se había dado la encíclica que Laudato Si, que preparaba el camino para estas cosas. Y ustedes van a entender por qué este Papa Francisco se puso Francisco, porque Francisco de Asís tiene que ver con la naturaleza. Esto ya venía preparado de antemano, él pensando, antes de iniciar su pontificado, entonces va a haber una unión entre el domingo y la naturaleza y el cambio climático. Y en esta encíclica, Laudato Si, dice así: Laudato Si mi Signore, o sea, alabado sea mi Señor, que fue dada el 24 del año 2015, que se une al Papa Benedicto XVI y a Juan Pablo II para llamar a santificar el día domingo, porque lo que tiene que ver ahí es que él muestra en el punto 237, muestra que el domingo es muy importante en la Eucaristía y en la naturaleza también. Vean, dice el Laudato Si en el punto 237, el domingo en nuestra participación en la Eucaristía tiene especial importancia. El domingo, como el sábado judío, está destinado a ser un día que sana nuestras relaciones con Dios. Pero ¿cómo se está hablando de la naturaleza, del cambio climático, y mete el día domingo? Miren qué astuto. Con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, sigue diciendo, el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la creación, cuyas primicias son la humanidad resucitada del Señor. Y ahí empieza a hablar acerca de todo esto. Y termina diciendo esta partecita, dice que el domingo de la Eucaristía, o sea, el domingo, dice así: el descanso nos abre los ojos al panorama general y nos da una sensibilidad renovada a los derechos de los demás. Y así, el día de descanso centrado en la Eucaristía arroja luz sobre toda la semana y nos motiva a una mayor preocupación por la naturaleza. Vea cómo une el día de la Eucaristía, que es el día domingo, no es el sábado, y que lo llama, entre varias cosas, a motivarse por la naturaleza, y eso es el cambio climático. Vean, por favor, cómo estos cambios van para el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, de que se va a ensalzar este poder y va a ser un decreto que va a matar al pueblo de Dios, un decreto de muerte. Y en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 46, dice: las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos cuando se ensalce este decreto. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. El Señor Jesús dijo: ya os lo he dicho ahora
antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14, 29, 30. Ya por el tiempo voy a tener que ir terminando, pero me quedó mucho material de la otra encíclica Fratelli Tutti, que es otro ejemplo de cómo los planes de gobierno mundial de la propiedad privada, ellos odian, así como odian la libertad de conciencia, el papado odia la libertad de propiedad, porque dice todo común, tenemos que tener todas las cosas en común, pero administradas por ellos. Las tierras y todo eso, las propiedades, como el experimento que hicieron allá en Paraguay o aquí mismo en Sudamérica, donde se apoderaron de casi todas las tierras en antaño. Ese es el sistema que propone aquí en Fratelli Tutti el Papa, o sea, hermanos todos. Insiste en la economía global, que para ellos, claro que no exista clases más de ricos y de pobres, que son todos parejos, pero el que administra las propiedades y las riquezas van a ser ellos. Esa es la doctrina social de la Iglesia que también se le conoce. En un mundo post-COVID-19, cuando ya esta pandemia decae, entonces ellos ya tienen esa visión y que están siguiendo un plan global justamente para cumplir la profecía. ¿Qué le dirás tú al Señor? Este movimiento mundial de cambio y encabezado por los jesuitas, porque también es lo peligroso, que ellos son los más activos agentes del enemigo en el conflicto de los siglos. En la página 249 dice, se presentaban con cierto aire de santidad los jesuitas, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. O sea, ellos le dan al mundo una apariencia de piedad, pero siguen trabajando para crear este nuevo sistema donde el Papa sea el líder mundial. El obispo Palafu, que recién les mencioné, que fue enviado por el Papa Inocencio VIII como visitador apostólico a las colonias en América, hace un tiempo atrás, como les comenté, le dijo así al Papa: toda la riqueza de Sudamérica está en manos de los jesuitas. Tremendo. Por eso que Dios va a levantar a un Juan el Bautista, que no tuvo miedo de denunciar, o a Elías, que aunque lo persiguiesen, lo amenazaran de muerte, que no comía poco porque se fue allá con la viuda y el niño, y comían pan todos los días, no había nada más. ¿Por qué hoy en día no tenemos hombres y mujeres de ese calibre que puedan entonces representarse por medio de estos profetas? Y me llama la atención cómo, ya con esto voy terminando, cómo apareció un monje allá en Grecia denunciando al Papa cuando visitó ese país hace poco. ¿Por qué no era un adventista? ¿Por qué no era un sabatista, como se le conoce? ¿Dónde están nuestras voces? Pero incluso entre los paganos hay gente que está haciendo una labor, porque dice que hasta las piedras van a hablar en el tiempo del fin. Y aquí vamos a ver este pequeño video de lo que le estoy comentando. Al fondo se escucha: el Papa es un herético. Le está gritando: el Papa es herético, mientras va entrando ahí. Ahí otra cámara y el hombre sigue gritando afuera. Ahí está saliendo del auto, del carro, va entrando de nuevo y le empieza a gritar. Y llega la fuerza. Ahí está. ¡Papa! Y ahí la policía lo derriba. ¡Papa! Es una persona de edad. Está en Grecia. De ahí se lo lleva la policía.
Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Un ejemplo solamente de cómo esta persona de edad le grita públicamente y lo denuncia al Papa. Podríamos encontrar, aunque sea una persona en el adventismo, que realice esa actividad. Como Juan el Bautista, que no tenía miedo de decirle al rey, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. O como Elías, que le dijo, tú eres el que perturba a Israel, le dijo al rey Acab. Mis hermanos, el tiempo se está acabando y se requiere que preparemos el camino al Señor, que seamos ese mensajero que va delante de su faz. Elena de White, en el Conflicto de los Siglos, página 637, dice, la historia prueba lo astuta y persistente que es la Iglesia Católica, porque tenemos un enemigo formidable, en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aún a costa de la ruina de los príncipes y pueblos, una vez que ha logrado entrar. Es un poder tremendo, ahí termina la cita. Tenemos que escudriñar nuestro corazón, pedirle a Dios colirio espiritual, ver nuestra situación, porque a lo mejor nos estamos engañando como Judas, a lo mejor sentimos una atracción por el mensaje, nos gusta escuchar, pero vean la experiencia de Judas, por favor, para entender por qué él se perdió. La educación, página 87, Elena G. de White dice así, con Judas se introdujo entre los discípulos un elemento de antagonismo. Al asociarse con Jesús, había respondido a la atracción de su carácter y su vida. Había deseado sinceramente que se operase en él un cambio y había tenido la esperanza de experimentarlo por medio de la unión con Jesús. Pero este deseo no llegó a ser predominante. Lo que lo dominaba era la esperanza de un beneficio egoísta. Siguió fomentando su criterio y sus opiniones propias. Vean que ahí termina la cita, que Judas era sincero, que sentía una atracción por el maestro, tenía una esperanza de que estando con él pudiera cambiar. Pero ¿cuál fue el problema de Judas? Que a lo mejor es el problema de muchos, que él no renunció a sus propias ideas, a sus propias opiniones, a los deseos egoístas, y para hacer lo que este varón de Grecia hizo, hay que morir al yo. Hay que pensar en el honor de Dios, en las almas que se están perdiendo. Ojalá que nosotros no seamos como Judas. Entonces, tenemos que dejarnos llevar por el divino maestro. Ya el tiempo ha pasado y voy a leer esto para finalizar. Está en La Fe por la Cual Vivo, página 341, que dice así: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces dice, Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho está, la paciencia de Dios ha concluido. ¿Por qué necesitamos que se levante este pueblo? ¿Por qué necesitamos despertarnos? Porque ya viene el sello de Dios. La obra se va a terminar, dice acá, pero la idea, lo que Dios quiere es que se termine contigo, se termine conmigo, no solamente que seamos espectadores, así como Zaqueo desde arriba del árbol del sicómoro, mirando lo que pasaba, como otros le daban, moldeaban el mundo. Y lo grave es que vamos a tener que vivir sin intercesor en este tiempo que viene. Entonces, si el carácter no está pulido, no está trabajado, no se asemeja al maestro, si tiene una mancha, entonces no habrá intercesor por algún pecado oculto o pecado acariciado. Dios nos ayude, mi hermano, para poder ser parte de este pueblo, de esta iglesia que no tiene mancha ni arruga, que es inmaculada. Y Dios te ha presentado todo esto a través de la Escritura
en estos momentos. Y debemos tomar una decisión. ¿Qué le dirás al Señor? ¿Le aceptarás en tu vida? ¿Te reconsagrarás realmente a hacer lo que la Biblia nos pide, así como Juan el Bautista, como Elías, como Jesús, que no tuvieron miedo de decir las cosas? Empezamos diciendo: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Gloria a Dios, que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo que da el mensaje final, que prepara el camino delante del Señor. Yo estoy muy contento de haber compartido nuevamente con la iglesia remanente y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente.